Muy buenas noches a todos, tengan ustedes. Voy a dar algunos ejemplos con relación a las medidas de dispersión. Esta es justamente la práctica que contempla dos ejercicios que he podido pasar y compartirles justamente en el grupo de WhatsApp. Voy a resolver similares a estas en el documento en Excel siguiente. Por ejemplo, en el ejercicio número 1 menciona que se realiza un experimento para investigar el efecto de una nueva dieta. Existen aquí, por ejemplo, 4 grupos con relación a su promedio o media en kilogramos y la desviación típica con relación a cada uno de los grupos que se están justamente realizando tal experimento. Por lo cual, nosotros tomamos en cuenta lo siguiente. El inciso A menciona cuál es el coeficiente de variación de cada grupo. Entonces, aquí hay que calcular justamente la fracción de división de la desviación típica estándar con relación a su promedio multiplicada por el 100%. Entonces, yo voy a dar con relación a este ejercicio la misma. Lo único que voy a hacer ahora es cambiar los datos, y a partir de esto también se tienen los similares, en este caso puntos a resolverse. Supongamos que yo tengo 3 grupos, ¿sí? Aquí en el ejemplo se ve 4 grupos. Bueno, yo voy a hacer, por ejemplo, con el grupo número 1, aquí voy a anotar el grupo número 2 y el grupo número 3. Ahí tengo los grupos, aquí voy a anotar el promedio, ¿sí? O su media aritmética y la desviación estándar. Bien, entonces en el primer grupo, por ejemplo, menciona un promedio, ¿no es cierto? Supongamos que yo estoy realizando, aquí anotemos al grupo número 4, similar a este ejemplo. Supongamos que su media o promedio es aquí de ¿cuánto? De 50 kilogramos, aquí supongamos que es de 30, aquí es de 40 y en el grupo 4 de 45. Desviaciones típicas estándar correspondientes, supongamos que aquí es de 10, aquí es de 9, aquí es de 7 y aquí es de 5. Entonces este es el cuadro de datos, y a partir de esto hay que calcular primero lo que nos menciona, lo que es el coeficiente, ¿no? Es decir, el coeficiente de variación de cada uno de los grupos. Bueno, el coeficiente de variación hemos mencionado que es multiplicar justamente en este caso la división de fracción de la desviación estándar entre su promedio multiplicado por el 100%. Aquí lo voy a notar, el coeficiente de variación. Coeficiente de variación igual. Entonces voy a anotar como fórmula, ustedes mediante calculadora pueden determinar. Voy a abrir paréntesis, ahí está la desviación típica estándar dividido entre su promedio, ¿sí? Y voy a multiplicar por el 100%. Ahí, por ejemplo, nos menciona que tiene justamente en el primer grupo un coeficiente de 20% y así sucesivamente los demás grupos que se van calculando. En esta otra, por ejemplo, la fracción 9 sobre 30 multiplicado por 100, eso es 30. En este otro grupo tenemos 7 sobre 40 multiplicado por 100, que es 17.5, y en esta podemos ir reduciendo, ¿sí?, al 11,1% de coeficiente de variación. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí ya se ha calculado el coeficiente y tenemos ahí ya resuelto, se podría decir, el primer inciso. El inciso justamente A menciona cuál es el coeficiente de variación de cada grupo. Estos son los coeficientes de variación de cada uno de los grupos, ¿sí? ¿Qué grupo posee mayor variabilidad? Muy bien, entonces aquí lo voy a anotar. Esta es la solución, supongamos, del inciso A. Entonces ahora lo que nos menciona indica qué grupo tiene, en este caso, aquí, solución, inciso A. Vamos a la siguiente, solución, inciso B. El inciso B menciona, dice, qué grupo posee mayor variabilidad, es decir, cuál de estas tiene mayor porcentaje. Por lo tanto, aquí, como podemos observar, comparando los grupos, el grupo 1 tiene 20%, el grupo número 2 30%, el grupo número 3 17% y 11,1% en el último grupo. Por tanto, el grupo
2 tiene mayor variabilidad. Listo, ¿no? ¿Con cuánto? Con el 30%. Aquí podemos ir anotando con el coeficiente de variación igual a 30%. Esa sería la respuesta al inciso B. Similar, ¿no? De manera similar ustedes tienen que ir realizando, en este caso, las soluciones. Finalmente anotamos la solución del inciso B, C. La solución del inciso C menciona, a lo contrario, menciona qué grupo posee menor variabilidad. Entonces el grupo, voy a copiar esta misma, y si observamos los resultados, el que tiene menor variabilidad sería el grupo número 4, ¿no? Es decir, tiene un menor porcentaje. Aquí el grupo número 4 tiene menor, ahí está, menor variabilidad, con coeficiente de variación del 11,1%. Entonces de esa forma ya tenemos resuelto el ejercicio número 1 que les he podido pasar. Entonces aquí lo único que he hecho es cambiar los datos y tienen que dar la misma secuencia. Ahora vamos al ejercicio número 2. Se tiene un conjunto de datos, la variable es el número de hijos. Entonces aquí anotamos ejercicio número 2 y voy a cambiar algunos datos. Miren, aquí por ejemplo tengo 0, 1, 0, etcétera. Estas ahí tenemos 4. Ahí tengo el conjunto de datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 datos nada más, ¿no? Ustedes en su ejercicio tienen aquí cuántos datos. Ahí tenemos 3, 6, 9, 12, 13, 14 y 15, ¿no? Entonces tiene la misma variable, ¿sí? El número de hijos en una determinada familia. La pregunta es ¿cuál es el rango? Entonces voy a anotar aquí la solución del inciso A. Entonces lo que ustedes pueden hacer es anotar todos los datos si lo tienen. Aquí voy a anotar 0, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 2, 3 y 2. Entonces voy a verificar el conteo correspondiente si tenemos los 10 datos. Entonces ahí voy a ir anotando. Ahí está. Y vemos en el recuento, por ejemplo, es 10. Muy bien, entonces la solución del inciso A menciona, dice, determine el rango. Ahora nosotros, ¿cómo determinamos el rango? Primero, el valor máximo. ¿Cuál será el valor máximo de ese conjunto de datos? Por ejemplo, por simple inspección podemos ver que es 3 en este caso, ¿no? Otra forma de calcular es base a funciones, ¿no? El valor max o máximo de un conjunto de datos. Selecciono el conjunto de datos en las celdas y hacemos un clic en aceptar, ¿no? Ahí está. El valor máximo es 3. ¿Cuál sería el valor mínimo? El valor mínimo de la misma forma es 0, ¿no? Pero si tenemos un conjunto muy grande, entonces voy a funciones y obviamente debo tenerlo tabulados, ¿no? Con mínimo, ahí está el valor mínimo. Selecciono la cantidad de celdas, ¿sí? Y hacemos un clic en aceptar y claramente es 0. Finalmente el rango R sub x es igual a ¿cuánto? Justamente el valor máximo menos el valor mínimo. El valor mínimo es 0. En este caso la diferencia 3 menos 0 es 3. Por lo tanto ahí hemos determinado y hemos calculado que el rango es igual a 3. Esa sería la solución, ¿no? Para el caso nuestro. Bien, ya tenemos la solución del inciso A. ¿Cuál es el promedio de hijos? Cuando nosotros hablamos del promedio, determinar justamente lo que es la media aritmética. Y la media aritmética se necesita justamente sumar todos los datos dividido entre la cantidad total. Bueno, la fórmula es esta, no sé si ustedes lo han visto. Miren, voy a ir copiando esta fórmula que es muy importante. Si alguien está haciendo de manera manual, lo que ustedes tienen que hacer es sumar justamente los valores 0 más 1 más 2 más 0 más 1 más 2 más 1 más, es decir, nosotros estamos haciendo la sumatoria esta, ¿no? 0 más 1 más 2 más 0 más 1 más 2 más 1, proseguimos, más 2, ¿sí? Más 3 y más 2.
¿sí? Ahí yo tengo los datos, ¿no? Los 10 datos correspondientes. Ahí está 0, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 2, 3 y 2, ¿no? ¿Cuántos datos son en total? El valor de n es en el caso 10, ¿no? Ahí está, porque tengo 10 datos. Ustedes hacen con la calculadora y ahí determinan, ¿no?, el valor o la sumatoria, ¿sí? ¿Cuánto sería la suma de todos estos datos? Ustedes suman 0 más 1, ¿no es cierto?, más todas estas, ¿no?, más 2 más 0 más 1 más 2 más 1 más 2 más 3 y más 2, ¿sí? Esta sumatoria, por ejemplo, va a ser igual a 14, ¿no? Y si desean, podemos hacerlo aquí el cálculo correspondiente, como sumatoria, para verificarlo, ¿no? Todas estas celdas con el Excel, y eso nos facilita. Miren, es 14, ¿no? Es decir, el promedio es justamente la fracción de la sumatoria de todos los valores x sub i, que son estos, ¿sí? No es necesario que los ordenen para el promedio. Ahí tenemos la sumatoria en el numerador es 14 y el denominador obviamente es total de datos. ¿Cuántos son? 10 datos. Entonces nosotros hacemos la fracción, ¿no? 14 entre 10 y eso nos da 1.4 sería en este caso, ¿no? Si nosotros realizamos un redondeo correspondiente a 1.4, miren, con esta parte superior, ¿no?, para poder reducir exactamente la parte entera va a ser igual a ¿cuánto? A 1. Bien, entonces aquí más o menos podemos mencionar que en promedio se tiene a un hijo, ¿no?, en cada una de las familias. En total, ¿cuántas familias son? Se ha encuestado a 10 familias y se ha observado la cantidad o el número de hijos, ¿no?, que es una variable discreta. Bien, entonces aquí tenemos, ¿no?, el promedio correspondiente. Pero para nuestro caso, si vamos a ir trabajando para el cálculo, por ejemplo, de la varianza y la desviación típica estándar, entonces voy a trabajar con el promedio con decimal correspondiente, ¿no?, para no perder el valor, ¿no?, de la generalidad. Obviamente hay una gran diferencia entre 1,4 con 1, ¿no? Entonces aquí podemos perder 0,4 de decimales. Entonces es necesario trabajar con este dato. Bien, vamos ahora a la solución del inciso C. En la solución del inciso C lo que hay que hacer es calcular justamente la varianza y la desviación típica. Bien, para la varianza lo que hacemos es anotar estos datos, ¿sí? Todos esos datos. Lo que voy a hacer ahora es calcular la diferencia. Entonces estos para nosotros los valores x sub i. Ahora aquí lo que voy a hacer es determinar las diferencias. Bueno, ¿qué diferencias son las que vamos a determinar? Para nuestra situación van a ser estas las diferencias, ¿no? X sub i menos x barra, ¿sí? Veremos si se puede realizar el acopiado. No, todavía no. Entonces muy bien, voy a ir anotando qué es lo que vamos a realizar. La diferencia menciona x sub i, el valor, menos el promedio, que es x barra. Estoy manejando el editor de MyType, en este caso en el Excel. Bien, estas diferencias son las que vamos a calcular. Para poder observarlo muy bien, los voy a agrandar un poco más. Ahí está. Ahí, ¿no? Determina las diferencias. XI menos su promedio. Promedio vale 1,4, entonces voy a ir restando, ¿sí? Por ejemplo, aquí esta celda será este valor x1 menos el promedio, que es 1,4. Y hago un enter y ahí está, ¿no?, un valor negativo. Y así sucesivamente los demás datos o valores ustedes vayan restándolos, ¿sí? Y van a obtener justamente estas diferencias, ¿no? 0 menos 1,4, eso es menos 1,4 con signo negativo. 1 menos 1,4 es menos 0,4. 2 menos 1,4, eso es 0,6 positivo. 0 menos 1,4 es menos 1,4. 1 menos 1,4 es menos 0,4, y etcétera. Entonces ahí ya obtengo las diferencias, ¿no? Estoy determinando las diferencias x sub i menos su promedio. Una vez determinado las diferencias, ¿qué es lo que hay que hacer? Para la varianza, no olviden, es estas diferencias elevados al cuadrado, ¿sí?
Recuerda muy bien, entonces lo que yo voy a hacer es elevar las diferencias al cuadrado para la varianza. Entonces las diferencias elevar al cuadrado, vale decir, este de aquí lo voy a copiar, ¿sí? Para no tardar el video que debe ser más rápido y directo. Ahí está, ¿no? Ahí, muy bien. Entonces estas diferencias que están viendo en la celda voy a elevarlos al cuadrado, ¿sí? Vale decir, ustedes en la calculadora anotan menos 0,4 por menos 0,4, pero en esta situación va a ser el producto de esta celda por la misma. Eso significa esto multiplicado dos veces, ¿no? Es decir, repite la base dos veces. Por ejemplo, ahí va a ser 1.96 el valor positivo, y así de la misma forma hasta el último dato, ¿no? Para verificar esta, por ejemplo, ahí está, ese es el producto correspondiente. Bien, entonces ahí tenemos todas las diferencias, en este caso estas que son algunos de los que son negativos, obviamente elevado al cuadrado van a convertirse en valores positivos, ¿no? Entonces, ¿por qué los convertimos en valores positivos? Para poder determinar justamente la varianza, y tiene que dotarnos justamente un valor positivo. Una vez determinado estas diferencias elevadas al cuadrado, lo que voy a hacer es sumar todos estos datos, ¿no? Sumatoria, ¿no? Entonces, sumar todos los datos. Voy a hacer un copiado correspondiente, sumar los datos al cuadrado, que son estos de aquí, ¿no? Estos que lo voy a pintar de color verde. Entonces ustedes lo van sumando. ¿Cuánto sería la sumatoria? Aquí lo voy a colocar en 2 puntos para identificar, ¿sí? Y por la simbología es justamente estamos calculando esta sumatoria, ¿no? Ahí voy a hacer un control C y un control B. Lo voy a agrandar un poco más. Ahí está el número 14, mucho mejor. Y en esta celda es la que voy a anotar, ¿no? Es decir, voy a sumar. Entonces ustedes van sumando, si tienen la calculadora, suma, ¿no? En la hoja de Excel, sumar estas celdas. Ahí está, y cerramos paréntesis y obtenemos ahí la sumatoria, que es igual a ¿cuánto? A 8,4 en este caso, ¿no? Esa es la sumatoria de todas, en este caso, las diferencias elevadas al cuadrado. Muy bien, una vez sumado eso, entonces la varianza es, ¿no? Ahí ya voy calculando, ¿sí? La varianza es, anotamos la fórmula, que es esta la fórmula correspondiente que ya tenía realizada, elaborada la fórmula, y ustedes tienen un formulario. Esta sumatoria, que es la parte del numerador, es 8,4, ¿no? 8,4, ahí anotamos, dividido entre n menos 1, es decir, n vale 10 menos 1. ¿Y eso cuánto se hace? 10 menos 1, obviamente se hace 9, ¿no? Listo, ¿no? ¿Por qué n menos 1 es 9? Porque tenemos n igual a ¿cuánto? N es igual a 10 datos, ¿no? No olvidarlo, 10 datos. Lo voy a decir con la letra minúscula. Ahí está, ¿no? N igual a 10 datos, tengo 10 datos. Entonces 10 menos 1, eso es 9. Y ahora calculen justamente la cociente 8,4 dividido entre 9. Entonces ahí tenemos 0.93, ¿no? 0.93, 33, etcétera, ¿no? Con varios decimales. Ahí hemos calculado S al cuadrado, que significa la varianza. Entonces la pregunta en el ejemplo mencionaba calcular la varianza, ya lo tenemos. Y la desviación típica. Para la desviación típica lo que se hace es justamente sacar la raíz cuadrada, ¿no? Entonces aquí voy a anotar, la desviación típica es ahí. La desviación típica es, y aquí voy a anotar justamente esta raíz cuadrada, ¿no? Es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, raíz cuadrada de 0.9333, etcétera, ¿no? Ahí se tiene un número periódico. Entonces sacamos la raíz cuadrada de esta, ustedes van calculando en la calculadora y van a obtener 0.96. 0.96. Esa sería justamente la desviación típica estándar, ¿no? 0.96. ¿Sí? Una forma también de calcular esto es igual la raíz, ¿no? Calculamos la raíz de ¿cuánto? De 0,93, su raíz cuadrada, ahí está, ¿no? 0.96, etcétera, ¿no? Pero si nosotros tomamos en cuenta con el número periódico 3 es con varios decimales, ¿no? Entonces ahí también hay una diferencia, es preferible tomar todos los datos, ¿no? Pero en realidad 0.966
0,9 y etcétera, ¿no? 17, 8, 3, etcétera. Entonces, ahí está. Esa sería justamente su raíz cuadrada. Estamos sacando de la varianza, es la desviación estándar. Así ya tenemos resuelto, por ejemplo, el inciso C. Finalmente, el inciso D menciona el coeficiente, ¿no? ¿Qué coeficiente de variación tiene el inciso D? Es el coeficiente de variación. Aquí voy a anotar solución, inciso D. El coeficiente de variación. Entonces aquí lo que hacemos para el coeficiente de variación, hemos mencionado, es la fracción, dijimos, entre el promedio, ¿no? El promedio en este caso, para este conjunto de datos es 1. Si recuerdan, es 1,4. Arriba lo tenemos, ¿no? A ver si subimos. Aquí está, ¿no? El promedio es 1,4. Sí, pero en el numerador anotamos la desviación típica, ¿no? 0,96 dividido entre 1,4, que es el promedio, y esa fracción voy a multiplicar por el 100%. Ahí tenemos, miren, su coeficiente de variación de ese conjunto de datos es de 68.57%, ¿no? Más o menos a un 69% se podría mencionar que se tiene como coeficiente de variación. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos determinado y calculado el valor que se requiere, ¿no? Es decir, ¿qué significa esto? Que el conjunto de datos tiene una mayor variabilidad con un coeficiente de variación del 69%, lo cual implica que es disperso, ¿no? Es decir, tiene una mayor dispersión ese conjunto de datos, por lo tanto, ¿no? ¿Eso qué significa? Que tiene una menor representatividad, en este caso, ¿no? El promedio correspondiente, porque nosotros determinamos el coeficiente de variación para ver justamente en este caso, la dispersión correspondiente al promedio, o alguna determinada medida estadística que se requiera. Bueno, espero que les sirva este video correspondiente que les estoy pasando también, que les va a servir para la evaluación, que va a ser de forma similar, análoga a la realización y resolución de los ejercicios. Bueno, que tengan muy buenas noches a todos, y muy buenas tardes o muy buenos días a los que estén sintonizándonos desde el canal de Joe2B. Bueno, nos vemos entonces hasta la siguiente y a la próxima sesión.